Un cordial saludo a todos ustedes, bienvenidos a esta sección del curso Derecho Laboral Individual. Como ustedes saben, esta sección tiene como propósito profundizar o tratar algunos de los aspectos que se tratan en las fichas de análisis que ustedes ya han tenido la posibilidad de leer, estudiar y analizar. En esta ocasión vamos a hablar acerca del contrato de trabajo, cuáles son sus elementos, cómo se identifica una relación laboral. Vamos a hablar acerca del salario, de los tipos de salario que existen, en fin, de varios aspectos que giran alrededor del contrato de trabajo. Para hacerlo, contamos con la presencia de la doctora Camila Ruiz. Doctora Camila, bienvenida. Cuéntenos, ¿qué es el contrato de trabajo? Buenos días, doctor Juan Carlos. Claro que sí. El contrato de trabajo está establecido en el artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo y es aquel mediante el cual una persona natural se obliga a la prestación de un servicio personal con una persona natural o jurídica, bajo una continua subordinación y dependencia y mediante un salario. Las partes del contrato de trabajo son dos. La primera es el trabajador, que es quien presta el servicio, y la segunda es el empleador, que es quien recibe el servicio y lo remunera. Los elementos del contrato de trabajo están definidos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. Estos son tres. Primero, la prestación de un servicio personal, en donde el trabajador es la única persona facultada para prestar el servicio por el cual fue contratado. En segundo lugar, tenemos la continua subordinación o dependencia, en donde el empleador está en la facultad de dar órdenes al trabajador sobre la forma, tiempo y cantidad de trabajo y este último de acatarlas. Por último, tenemos el salario, que es la remuneración por la contraprestación del servicio. Los principios del salario son tres. En primer lugar, el salario es irrenunciable. Bajo ningún motivo el trabajador puede renunciar a su salario antes de devengarlo. De igual forma, está prohibida la cesión del salario, lo que significa que el trabajador no puede ceder en todo o en parte su salario. Finalmente, tenemos que a igualdad de trabajo, igualdad de salario. Lo que busca este principio es eliminar las barreras por condiciones de género, sexo, raza, ideología política, religiosa y demás. De acuerdo a lo establecido en el artículo 127 del Código, constituye salario no solo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo aquello que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cual sea su forma o su denominación. Los elementos del salario son tres. Primero, el salario debe ser habitual. Segundo, el salario debe ser oneroso. Tercero, el salario debe ingresar al patrimonio del trabajador. Hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, está prohibido obligar al trabajador a recibir como parte del salario herramientas de trabajo o insumos que produce la empresa. De igual forma, nunca constituirá salario las sumas que reciba el trabajador por mera liberalidad. Estas están contenidas en el artículo 128 del Código. El salario en especie es aquella parte de la remuneración que recibe el trabajador como contraprestación directa del servicio. Este puede ser habitación, alimentación o vestuario para el trabajador o para su familia. El salario en especie siempre debe estar consignado por escrito dentro del contrato. El salario en especie puede ser hasta el 50% del valor del salario total o en los casos en que el trabajador devengue un salario mínimo, solo podrá ser hasta el 30% del valor. El salario integral es la compensación por el valor del salario y las prestaciones sociales de ley y extralegales a las cuales tiene derecho el trabajador. Siempre debe ser superior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes y solo puede ser pactado en el sector privado. El salario siempre debe pagarse en el lugar de trabajo u otro diferente al que por mutuo acuerdo lleguen las partes. Nunca puede pagarse el salario en un lugar de juego o de diversión. Los periodos de pago siempre deben ser iguales y nunca por un tiempo mayor a un mes. Existen tres formas de pactar el salario. Primero, salario por obra.
Esto quiere decir que al trabajador se le asigna una obra en un determinado tiempo y al finalizar dicha obra se concede su remuneración. Segundo, trabajo por destajo o por tarea, en donde al trabajador se le asignan un número de tareas específicas en el tiempo y cada tarea tiene una remuneración. Finalmente está el salario por el tiempo, es decir, semanal, quincenal o mensual. Son obligatorios los pagos al trabajador, el salario ordinario, los recargos sea por horas extra, dominicales, festivos o horas nocturnas, las vacaciones, las prestaciones sociales en los casos en que el trabajador tenga derecho, indemnizaciones en los casos en que haya un despido sin justa causa y los aportes al sistema de seguridad social y para fiscales. La terminación del contrato de trabajo es la terminación del vínculo jurídico que existe entre el trabajador y el empleador por causas que provienen o no de la voluntad de las partes. Las causales están contenidas en el artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo. Algunas de estas causales son muerte del trabajador por mutuo acuerdo entre las partes, por vencimiento del término cuando se trate de contratos a término fijo o por la terminación de la obra cuando hablemos de contratos por obra o labor, cuando se haya liquidado la empresa, cuando haya suspensión del trabajador por un periodo mayor a 120 días, por la orden de una sentencia judicial, entre otros. Las consecuencias por la terminación del contrato por injusta causa será la indemnización de perjuicios que se le cause al trabajador. Las causas que se reputan injustas para la terminación del contrato están establecidas en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Para los contratos a término fijo, dicha indemnización será el número de salarios restantes que le falten al trabajador para dar por terminado el contrato. Asimismo, en los contratos por obra o labor se hará un promedio del tiempo que haga falta al trabajador para terminar dicha obra. En todo caso, nunca puede ser inferior a 15 días. En los contratos que son a término indefinido, para los trabajadores que devenguen menos de 10 salarios mínimos, la indemnización corresponderá por el primer año de servicio a 30 días de salario y por cada año adicional trabajado se les concederá una indemnización de 20 días adicionales. Ahora, para los trabajadores que devenguen más de 10 salarios mínimos, por el primer año de servicios se les concederá una indemnización de 20 días de salario y por cada año adicional se les concederá 15 días de salario. Las modalidades del contrato de trabajo, de acuerdo a la forma en que se celebran, son dos: contratos verbales y contratos por escrito. Los contratos verbales es un mutuo acuerdo al que llegan las partes, trabajador y empleador, sobre una relación laboral. Como mínimo, siempre deben estar de acuerdo por tres cosas. La primera, la índole y el lugar del trabajo. Segundo, el salario. Y tercero, el término de duración de dicho contrato. A pesar de lo anterior, los contratos verbales siempre se entienden a término indefinido. Ahora, están los contratos por escrito, que es la forma más usual en que se regulan las relaciones laborales. En dicho contrato siempre debe haber identificado claramente las partes y su domicilio, el lugar del contrato, la naturaleza del contrato, la cantidad de la remuneración, entre otros. Finalmente, las modalidades del contrato de trabajo de acuerdo a su duración son tres: el contrato a término fijo, que está establecido en el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo; el contrato a término indefinido, que está definido en el artículo 47; y el contrato por obra o labor.